yo, la morada de Dios. Que tu gracia permanezca, tu gloria resida en el lugar donde encuentre hoy. Levantaré mis manos en adoración. Sea yo la morada de Dios. Te alabamos, Señor. Que tu gracia permanezca, tu gloria resida en el lugar donde encuentre hoy. Levantaré mis manos en adoración. Sea yo la morada de Dios. Gracias, Señor, por esta mañana. Señor, tú siempre nos mostrarás una manera para ser hallado de ti, Señor. Ser hallado de ti, Padre. Para encontrarte, Señor. Para anhelarte y correr en pos de ti, Señor. Señor, son días de separación. Son días de meditación, Señor, los que estamos viviendo. Pero de muchas maneras estás guardando a tu pueblo. Señor, de muchas maneras estás guardando a nuestras familias. Señor, gracias por los hermanos de las diferentes reuniones de hogar, de Tecpan, de Chimaltenango, de Antigua, de San Lorenzo, de San Antonio, Señor. Gracias porque tu amor se muestra a aquellos que te temen, Señor, a aquellos que esperan en ti. Señor, que tu palabra venga a ser como un bálsamo a nuestros corazones, Señor.
favor, como Señor. una luz, Señor, alumbrando y eliminando y desvaneciendo nuestras tinieblas, Señor. Por Cristo Jesús te lo pedimos en esta mañana. Gracias, Señor. Oh, sí, Señor. Quiero leer con ustedes esta mañana en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, en la sección que dice Jesús purifica el templo. Capítulo 3, versículo 13, perdón, en adelante. Y dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y los esparció, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Amén. El pensamiento o el tema del cual nosotros queremos hablar esta mañana es: el cautiverio nos llevará al arrepentimiento verdadero. Quizás muchos de nosotros estamos pensando que es un desatino lo que nuestro presidente ha decidido, de tenernos otra semana más en cuarentena. Y no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar así, sinceramente. Pero al estar orando al Señor por el mensaje de esta mañana, el Señor me hablaba de la necesidad del cautiverio. ¿Por qué tuvo que llegar el cautiverio al pueblo de Israel? ¿Se han preguntado ustedes eso? Sencillamente porque no quisieron obedecer al Señor, al Dios de Israel. Dejaron su ley, dejaron la enseñanza, las experiencias que tuvo el pueblo de Israel al ser liberado de Egipto no fue suficiente para que ellos obedecieran a la voz de su Señor, a la voz de su Dios. Y no caminaron conforme al plan que Dios tenía para ellos. Pero el profeta Jeremías narra las principales razones del por qué Jerusalén fue destruida y todo Judá fue llevada al cautiverio. Queremos ver por un momento lo que significa la palabra cautiverio. Y es un estado, o es el estado del que vive cautivo, en poder de su enemigo. Un cautivo es un prisionero de guerra. Un cautivo es un esclavo de aquel que lo venció. Podríamos decir también que un cautivo es aquella persona que es atraída por sus pasiones y no puede liberarse de ellas. Atraído también por las riquezas de este mundo. Y hay un desenfreno en el corazón de esa persona y no puede dejar de trabajar. Dice: el hombre se afana y se afana y se afana, trabaja
trabaja y trabaja sin tener heredero. ¿De quién serán estas riquezas? Ya que somos cautivos de nuestros propios deseos. Los asirios conquistaron a toda Judá y los llevaron a su tierra. Los aprisionaron, o sea, los llevaron presos en cadenas. Los atraparon con lazo. Ellos no podían decidir ya por sí mismos. Cuando somos cautivos, no tenemos la opción de decidir. Somos cautivos. No somos libres. ¿Qué fue lo que sucedió con el pueblo de Judá? Con la tribu de Judá. Fueron llevados por el Señor, por voluntad del Señor, muy lejos del lugar que el Señor había elegido como lugar de adoración de su pueblo a Él. Nosotros tenemos un lugar que Dios escogió para que le adorásemos, que le buscásemos, y como el Señor nos ha hecho cautivos, cada quien en nuestra casa, no podemos estar en ese lugar. Yo sé que muchos de ustedes están deseando que esa cautividad sea quitada muy pronto y que volvamos al lugar de adoración, al lugar donde nos reuníamos como iglesia, al lugar donde compartíamos nuestro compañerismo, nuestro amor, nuestra gratitud y tantas cosas. Prácticamente lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel y ha hecho con nosotros es que nos separó de esa morada, de ese lugar donde el Señor nos ha encontrado por mucho tiempo. Por supuesto que cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, la Biblia narra de muchas personas, muchos siervos del Señor, que quizás cuando fueron llevados cautivos eran pecadores. Bueno, no quizás, así eran. Y el Señor los encontró allá. ¿Cuál es la esperanza que tenemos al estar encerrados en casa? Que el Señor nos encuentre a cada uno en nuestra casa, en el encierro. Jeremías capítulo 7, versos 30 al 34, no lo vamos a leer por el momento, más adelante. Nos habla de las abominaciones y contaminaciones en las que se enredó la tribu de Judá, lo cual provocó la grande ira del Señor. O sea que lo que está sucediendo en este tiempo no es una casualidad. Aunque exista un culpable, o existan culpables por lo que estamos viviendo, el Señor usó a esos culpables para tenernos como nos tiene hoy. En nuestro presente, en este tiempo, la iglesia de Cristo ya estaba cautiva. O sea, no estábamos encerrados en casa como hoy, pero la iglesia estaba cautiva. La iglesia de Cristo ya era prisionera de muchas cosas. Ya lo dijimos, ¿verdad? Pero hablando de la iglesia de Cristo, ya estaba cautiva de sus pasiones desordenadas, de sus rebeliones, de su necedad, vencidos constantemente en batalla, enredados en la red del cazador. Ya no había remedio para la iglesia. Si somos sinceros, si usted es sincero, usted es sincera, había muchas cosas en su vida que no lo dejaban alabar al Señor, que no lo dejaban ministrar al Señor. Usted no podía encontrarse con Él. Y de pronto el Señor envió sus cuerdas de amor. No es el coronavirus. No, son sus cuerdas de amor. El Señor detuvo la prosperidad de este mundo. El Señor detuvo el éxito de este mundo.
El Señor le está mostrando a los hombres, a los seres humanos, le está mostrando a su pueblo cómo Él puede actuar con lo que a Él le pertenece. Ciertamente la Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Dios le dio potestad a Satanás de manejar las riquezas del mundo, de manejar los poderes del mundo. ¿Y cómo es posible que nosotros los cristianos estemos pensando, yo quiero manejar el poder del mundo, yo quiero manejar las riquezas del mundo? Eso significa que de alguna manera Satanás nos tenía atados. O quizás algunos todavía están atados y están peleando con querer salir corriendo a las calles otra vez como antes. Miren o escuchen. Lo que el Señor quiere hoy es encerrarnos lo más posible. Para que cuando salgamos, ya no salgamos pensando como pensábamos antes. Ya no sigamos planificando como planificábamos antes. Si ustedes se dan cuenta, todos nuestros proyectos cayeron. Todo nuestro trabajo cayó. No hay nada. Qué fracaso, ¿verdad, hermano? No, no es un fracaso. El Señor lanzó sus cuerdas de amor para librarnos del lazo del cazador. ¿Cómo vivíamos antes de todo esto, hermanos? Como iglesia de Cristo, como iglesia local, como iglesia cristiana de Belén. Hermanos, vivíamos oyendo mensaje tras mensaje, exhortación tras exhortación, disciplina tras disciplina, constantemente, si usted quiere llamarle regaño tras regaño. Pero no hacía efecto. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba atrapada, hermanos, de pies y manos, con un sello en su boca, sin poder exaltar al Señor como Él anhelaba. Y entonces envió esta plaga, este virus mortal. El Señor tuvo que hacer esto, hermanos, para rescatarnos a nosotros, su pueblo. Tuvo que enviar primero esa plaga al mundo. Pero, hermanos, también, aparte de lo que está haciendo el Señor con la iglesia de Cristo, al enviar esta plaga a todo el mundo, hermanos, está destruyendo la confianza de los poderosos. Está destruyendo la economía de los poderosos, sus riquezas. Está destruyendo su grandeza, todo su poder. Hermanos, sencillamente el Señor provocó esta debacle mundial para mostrarle al hombre quién es Él. Hermanos, debiéramos estar agradecidos de que somos llamados los hijos de Dios. Jeremías, capítulo 7, vamos a leerlo más adelantito, todavía no. Los versículos del 30 al 34, ténganlo por ahí. Dice una parte, pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre. Dice la primera parte de ese versículo 30. Amancillándola. ¿Qué significa mancillar? Hermanos, el significado de mancillar es manchar, ensuciar, contaminar. Hermanos, el pueblo de Dios con sus abominaciones manchó la casa del Señor. La manchó, la ensució, la contaminó. Por eso dice la Biblia, el pasaje que leíamos en Juan 2, 13 al 16, dice una parte, haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Tal vez
no lo sé. Como dijo, creo que fue, yo no me acuerdo el profeta, se me escapó. No soy profeta, ni hijo de profeta, soy boyero. No me acuerdo quién de los profetas dijo eso. Pero quizás, yo lo digo de mí, no soy profeta ni hijo de profeta. Pero quizás no todos van a regresar a la iglesia. Quizás algunos estaban esperando la oportunidad para irse y ya no regresar. Porque la Biblia dice que Él echó de la casa a todos. Los echó a todos del templo. Y dijo a los vendedores de palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Hermano, cuando la Biblia dice los echó a todos, está hablando de una purificación, de una limpieza. Por eso el título la sección, hermanos, donde habla de esa parte donde el Señor sacó a los mercaderes de la iglesia o del templo, hermanos, dice Jesús purifica el templo. Ya el templo estaba manchado, hermanos. Hermano, con nuestras actitudes, ¿cómo es posible que usted se atreva a levantar sus manos al Creador y se atreva a adorar al Señor y tiene odio contra su hermano? ¿Cómo cree usted que Dios mira su adoración? Ni la mira, ni la recibe. ¿O cómo podemos levantar nuestras manos y estamos adulterando? Estamos fornicando. Estamos viviendo una vida desordenada. Y levantamos nuestras manos. ¿Cómo creen ustedes que el Señor ve nuestra adoración? Estamos mancillando la casa de Dios. Entonces el Señor lo primero que hizo fue sacarnos a todos. Yo me incluyo, incluyámonos todos, porque ¿quién está ahorita en la casa del Señor? Solo los que la cuidan. Pero ustedes creen que ellos también eran merecedores de quedarse ahí. No, hermanos. El Señor nos sacó a todos hablando del culto, hablando del lugar de adoración, el lugar de ministración al Señor. Porque Él quiere purificar. ¿Saben cuál es la buena noticia de todo esto? Que nos echó de su casa y nos encerró en la nuestra. Todos estamos encerrados en nuestra casa. Usted está ahorita encerrado en su casa. Quizás algunos hermanos están en otra casa porque están oyendo el mensaje, pero solo para el mensaje están en otra casa, pero regularmente permanecen en su casa. Es el plan de Dios. Es la recomendación del gobierno hablando de salud, hablando de seguridad, para no enfermarnos físicamente, que nos mantengamos encerrados en nuestra casa. Que no salgamos a la calle si no tenemos que salir. Si salimos a la calle, que sea por un verdadero motivo, no por un motivo falso. Porque si usted se contaminaba antes que todo estaba bien y está saliendo a la calle porque se quiere contaminar, aunque sea un poquito, no le está sirviendo el encierro. El Señor permitió este encierro para purificarnos, hermanos. Por eso yo les decía desde el principio, este cautiverio, este encierro, la meta del Señor es que haya un arrepentimiento verdadero en nuestros corazones. En el Evangelio de Juan, ahí siempre mismo. Pero siguiendo el pensamiento de Juan capítulo 2, vamos a pasar a otro pasaje. La casa del Señor nos habla de una morada. Nos habla de un lugar de habitación, un lugar donde nosotros le llamamos hogar porque ahí vivimos, ahí habitamos. Nuestra familia en conjunto hacen un hogar. Y nosotros le llamamos a nuestro hogar nuestra morada. Donde al unirnos en matrimonio,
el matrimonio de un hombre y una mujer, que quede muy claro este día, tendrá frutos. El fruto de ser una sola carne. Eso los hombres perversos, aunque quieran cambiar el sistema del matrimonio, hombres con hombres o mujeres con mujeres, nunca habrá fruto de ser una sola carne, porque el fruto de ser una sola carne son los hijos, no adoptados, sino los hijos nacidos en casa. Los hijos nacidos en casa hacen un hogar verdadero. Esos hombres perversos, esas mujeres perversas, adoptan hijos, pobres hijos. Ay de ellos. Porque esas mujeres y esos hombres han torcido la verdad. Ellos no tienen ni una casa, ni un hogar, ni una morada. Ni Dios está con ellos. Les guste o no les guste. Pero hermanos, el Señor nos unió en matrimonio a un hombre y una mujer para tener un hogar, para tener una morada, y nos ha dado hijos. Hermanos, hablando de la morada del Señor, si nosotros somos parte del cuerpo de Cristo como iglesia, hermanos, tenemos que aceptar que el Señor está en medio nuestro. No como un privilegio, no, es un plan de Dios. Por eso la Biblia dice: lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Si Dios unió a esa pareja, ahí está Dios. Porque fue el amor de Dios el que los unió. Cristo mismo los unió, el Espíritu Santo los unió. Ahora sí quiero que veamos una parte en Juan capítulo 22 y 23. Dice, una parte del versículo 22. ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Porque ahí estaban los discípulos oyendo a su Señor que se iba a ir. Los iba a dejar. Y el Señor les dijo estas palabras: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos con Él morada. Si Dios entra a nuestro hogar, ustedes están en su casa en este momento, o van a estar en su casa después de oír el mensaje, es necesario que ustedes estén seguros que Dios habita en su casa, que Dios está morando en su casa. Es la promesa del Señor. Pero ¿cuál es la clave? Debemos amar al Señor. Debemos amar su palabra y guardar su palabra. El plan perfecto de Dios es hacer de nosotros su pueblo, un reino de sacerdotes, un pueblo santo. Pero nosotros, su pueblo, hemos amancillado su casa. La hemos manchado con nuestras eliminaciones. Fíjense que muchos cristianos y aún pastores han llegado a creer que criar a sus hijos no es un tema importante para Dios. Y en esta mañana, quizás el otro domingo, vamos a ver bíblicamente, con lugares específicos, cómo es que Dios decidió destruir a Judá. Porque sus padres no creían en esta verdad. La verdadera razón por la que el Señor destruyó a Judá fue porque los padres nunca entendieron la importancia de cuidar a sus hijos, de llevarlos a la presencia del Señor. Porque muchos cristianos hasta el día de hoy, aún de nuestra iglesia, estoy casi seguro, aunque estemos escuchando 1000 veces el mismo mensaje, muchos de nosotros todavía creemos que no es necesario estrecharles el camino a nuestros hijos, mucho menos estarles corrigiendo con vara todos los días. Y no es que nuestros hijos no la necesiten, es que nosotros no lo creemos. O sencillamente estamos cansados de corregir a nuestros hijos. Ya no nos metemos con ellos para nada. Nos va mejor no meternos con ellos porque
Nos quita tiempo estarlos corrigiendo. Estarles estrechando el camino a nuestros hijos. ¿Saben qué está pasando? Nuestros hijos se están contaminando. Están manchando las paredes de la casa de Dios. ¿Y qué estamos haciendo? Nosotros los padres, nada. Y como no estamos haciendo nada, el Señor, fuera por un tiempo. Qué bueno es anhelar la casa de Dios. Qué bueno decirle, Señor, preferiría estar un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Pero con nuestros hechos lo negamos. Porque no queremos corregir a nuestros hijos, no queremos llevarlos al camino del Señor. Muchos hijos se han apartado del camino del Señor y aún siguen asistiendo a la iglesia. Están caminando mal y ahí van. Y para nosotros los padres, por lo menos está yendo a la iglesia. Por eso el Señor decidió sacarnos por un tiempo. No lo estoy diciendo a usted, hermano. Soy yo. Somos todos los que no hemos obedecido a la palabra del Señor. Nos hemos hecho de la vista gorda. Y el Señor está harto de eso. ¿Cómo creen que Dios mira o nos mira a nosotros como sacerdotes de nuestra casa? Nos ve como gente que Dios les ha hablado y no obedecen. Como gente necia andando en sus propios caminos. Como gente andando en la dureza de su corazón malvado. Retrocediendo cada día en lugar de ir avanzando hacia la meta. Nos ve como gente sorda y necia. Hermanos, leamos en Jeremías, hoy sí vamos a leerlo. Leamos en Jeremías cómo describe el profeta al pueblo de Judá a causa de su necedad. Vamos a leer en Jeremías 7, capítulo 20, versículos 23 en adelante. 23 y, vamos a leer 23 sí, 23 en adelante. Dice, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo el camino que os mandé para que os vaya bien. O sea, habían promesas del Señor para nosotros. O mejor dicho, habían promesas del Señor para su pueblo Israel. Para el pueblo de Judá, para la tribu de Judá. Y dice el verso siguiente, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios caminos, en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y yo os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin detenerme, sin cesar. Pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz, su cuello, e hicieron peor que sus padres. O sea, está hablando de la generación que entró a la tierra. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Quizás algunos de ustedes esta mañana están oyendo y tienen su cabeza, su cerviz, su cuello endurecido. Diga lo que diga, pastor, yo no voy a obedecer. Ahí lo dice, no se preocupe. Estoy de acuerdo con usted. No va a obedecer porque dice, y les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación. Miren cómo define el Señor al que no obedece. Esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada la verdad. Ya no había palabra de verdad. Pero yo voy a hablar el otro domingo de este tema.
Verso 30. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. Es lo que acabamos de compartir. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle de los hijos de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho Jehová, como el de hoy, como el que estamos viviendo hoy, en que no se diga más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Y serán enterrados en Tofet, por no haber lugar. Dice, y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo, la voz de alegría, la voz del esposo, la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. ¿En qué principalmente pecó el pueblo de Judá? Para que Dios decidiera actuar. En que ellos no aceptaron que sus hijos eran importantes. Porque la peor abominación que ellos cometieron fue ofrecer a sus hijos al fuego, los quemaron en el fuego. El otro domingo vamos a ver eso. Yo tenía todo escrito, pero yo sé que no lo podemos decir hoy. El domingo pasado predicamos muy poco, pero hoy creo que ya vamos un poquito, ya vamos avanzaditos, ¿verdad? Tampoco queremos llegar a la hora. Pero, ¿en qué pecó principalmente el pueblo de Judá? Para que Dios decidiera actuar. Ya lo leímos. Por quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, dijo el Señor, ni subió en mi corazón. O sea que nuestros hijos, hermanos, es una buena noticia. Nuestros hijos para el Señor sí tienen gran valor. Amén. Amén. Para los padres que no aman al Señor, es fácil decir que sus hijos no son tan importantes. No lo decimos de esa manera, ¿verdad? Pero al no corregirlos, al no estrecharles el camino, al no corregirlos con vara, al no decirles, hoy no se puede, hoy no sales, te quedas aquí, eso no lo puedes hacer. Estamos diciéndole al Señor, mis hijos no son importantes para mí. Y el Señor lo está escuchando, lo que usted dice. Escúcheme, hermano, lo que usted dice, Dios lo está oyendo. Pobrecitos, tener que darles vara todos los días. Ese es un castigo infernal. No, Señor. Darles con vara todos los días los va a librar del castigo infernal. Eso sí es cierto. O sea que nuestros hijos sí tienen ese valor. ¿Saben por qué? Porque son nuestra descendencia. Y quiero ir terminando con este pensamiento. Son nuestra descendencia, son nuestras generaciones las que vienen detrás de ellos. Yo como abuelo, todavía estoy vivo, gracias a Dios, puedo decir que tengo descendencia. Cuando yo me casé con mi esposa éramos solamente 2 muchachos inmaduros, que Dios le ha ido ordenando su camino día tras día por más de 40 años. 40 años en el desierto, ¿verdad, hermana Nora? 40 años en el desierto. Y el Señor nos ha dado una descendencia. Nos dio 3 hijos y nos ha dado 11 nietos. Yo tengo la esperanza, por lo menos, ver a mis nietos, aunque sea de uno de mis nietos. Aunque mi mayor anhelo es verlos a todos, mis nietos casados algún día. Y ver la tercera
la cuarta generación. Eso es importante en la Biblia, hermanos. Quiero ver con ustedes por qué Noé halló gracia delante de Dios. No sé si ya tienen la respuesta. ¿Por qué Noé? Vayamos a Génesis capítulo 6. Ajá. Ya lo dijo el hermano Andrés, que es parte de nuestra congregación en esta mañana. Dice el verso 8 de Génesis capítulo 6. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Mire, ahí está diciendo era perfecto en sus generaciones y después añade, con Dios caminó Noé. O sea que para Dios ser perfecto en nuestras generaciones es lo mismo que caminar con Dios. O sea, para los cristianos que ven la importancia de cuidar a sus hijos, ven la importancia de aplicar la palabra de Dios en sus hijos, ven la importancia de estrecharle el camino a sus hijos, ven la importancia de corregir a sus hijos con vara. Todas las cosas que van a ayudar en la vida de sus hijos, hermanos, eso es lo mismo que caminar con Dios. ¿Se dan cuenta? Judá dejó de caminar con Dios. Vamos a ver el otro domingo cómo fue que el pueblo de Judá se desvió del camino. Solo les va a dar alguna clave. ¿Qué Dios era el Dios donde las naciones extranjeras o una de las naciones extranjeras ofrecían a sus hijos al fuego? Los sacrificaban en el fuego. El Dios Moloch. Ahí está lo que principio. Moloch era el Dios de Amón. Era un descendiente de Lot. Ellos se fabricaron un Dios. Y una de las características de lo que supuestamente a su Dios le agradaba era que sacrificaran a sus hijos. Como loco. Pero ya no lo vamos a seguir viendo, solo quiero quedarme en esto. O sea que para Dios, para el Dios de Israel, para nuestro Creador, ser perfecto en nuestras generaciones es lo mismo que caminar con Dios. Por esa misma razón, hermanos, en ese periodo de la historia del mundo, el Señor decidió destruir a todos los hombres enviando el diluvio. Ahí encontramos una razón por qué el Señor envía juicios y mata gente. Hoy está muriendo gente. Hermanos, nuestro presidente está tratando de librarnos de esa muerte física y lo está consiguiendo hasta el día de hoy. Por la misericordia de Dios. Pero un infectólogo muy reconocido en los Estados Unidos dice que en los Estados Unidos por lo menos van a morir 200,000 personas. Qué malo ese hombre, qué malvado. No, hermano. Tal vez los Estados Unidos necesitan más purificación, como sucedió en Italia o España. Más muertos, matemáticamente, más muertos. Igual, más purificación. Amén. Amén. ¿Por qué el Señor destruyó a todos los hombres, hermanos? Según Génesis, capítulo 6. Sencillamente porque no eran perfectos en sus generaciones. Nunca tuvieron cuidado de sus familias. Nunca tuvieron cuidado de sus hijos. Dice Génesis capítulo 6, versos 5 al 7. Y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado,
desde el hombre hasta la bestia, pues me he arrepentido de haberlos hecho. ¿Qué hizo que el Señor, o mejor dicho, qué hizo el Señor para librar a Noé y a su familia? Le dio órdenes, no sugerencias, hermanos. La palabra del Señor son órdenes, no opciones, no sugerencias. Muchos de ustedes, como cristianos, toman la palabra del Señor como opciones. No, la palabra del Señor son órdenes, son mandatos del Señor. En primer lugar, le ordenó que hiciera un arca. Y él, para hacer el arca, usó a sus hijos. Los 3 hijos le ayudaron. Ellos no tenían ayudantes. Después, ya que la terminó, le dio la orden que metiera en ella a todas las especies de animales que existían sobre la tierra. Cualquiera diría, ala, Señor, pero pajaritos, pajaritos, perritos. En aquel tiempo no había muchos cruces, no había muchas razas. Pero Noé obedeció, metió todas las especies en el arca. Imagínense, el Señor le dijo con qué medidas hacerla, con qué altura y todos los espacios. O sea, el Señor sabía de qué tamaño era el arca y cuántos animales tenían que entrar. Después le ordenó que abasteciera de alimentos para él y su familia y para todos los animales. O sea, todos los animales necesitaban comer según su hábitat. Y el Señor le dio sabiduría a Noé para que le diera comida a todos los animales, según el hábitat de ellos, según su forma de sobrevivir. Unos carnívoros, otros herbívoros. Bueno, tal vez en el tiempo todos eran herbívoros, no sé. Pero probablemente sí. O no sé, pero lo cierto es que Noé les llevó la comida a todos sus animales. Y seguramente almacenó agua dulce. No poca, no estamos hablando de fresco, no estamos hablando de agua no de mar, sino agua dulce. Y luego el Señor cerró la puerta del arca, figura de su nueva casa. El arca era figura de la nueva casa de Noé. O sea que hizo una separación de Noé y su familia y del resto de los hombres. O sea, lo encerró en su nueva casa. Y envió el diluvio y mató a todos los hombres. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Tuvo encerrado a Noé y a su familia por 150 días. Yo usé mi calculadora. Por 5 meses encerró el Señor a Noé y a su familia. Por 21 semanas y 4 días. ¿Será ese el tiempo que va a durar nuestro encierro, hermano? Algunos estarán pensando, hermano, no somos tan malos. Vea, si fuera por nuestra maldad y por su maldad, hermano, creo que 1 año ya se han enterrado. Muchas personas ya muy felices esperaban que después de 1 semana todo volviera a la normalidad. Nosotros también lo pensamos, pero no fue así. Creo que el Señor sí tiene un plan perfecto para purificar la tierra y no en 1 semana. Yo me atrevo a decir que van a ser meses. Así que preparémonos, hermano, a estar encerrados, a seguir encerrados, a seguir buscando al Señor. Hermano, este encierro nos está purificando. Papá se iba a trabajar, mamá se iba a trabajar. Cuando el gato sale de casa, los ratones hacen fiesta, ¿no? Y los hijos haciendo averías. No solo en la casa, sino en las vecindades. No solo entre ellos, sino con los primos. No solo entre ellos, sino con los amigos. Y usted, vamos a justificar, es que ando trabajando, hermano. Y usted, hermana, tengo que lavar la ropa, hermano. Tengo que cocinar. Tengo que ir al mercado. No, hermano. Lo estábamos haciendo mal. Yo sé el testimonio de una mujer que cuando ella iba a orar, les decía a sus hijos, por eso los tiempos quietos son importantes. Les decía a sus hijos, se van a sentar y van a pasar sin moverse
todo el tiempo en el que yo me voy a encerrar en mi cuarto porque necesito orar delante del Señor. Y el que se mueva, le voy a dar mal. Y esa mujer lo sentaba, se encerraba en su cuarto, oraba al Señor. Y cuando salía sus hijos, quietos. Sí se puede, hermanos. Sí se puede criar a los hijos, sí se puede cuidarlos. Sí se puede estrechar ese camino. Porque si usted no lo hace, hermanos, usted está provocando abominación en su hogar. Usted está mancillando su casa, la morada del Señor en su casa. Por eso dice ese título en Juan capítulo 2. Bueno, en todos los evangelios está ese pasaje. Jesús purifica el templo. Jesús purifica la casa de Dios. Esa casa que Jesús purificó en la actualidad está destruida. No existe. Supuestamente, históricamente, solo hay una pared, ¿verdad? El muro del fundamento, donde hasta el día de hoy el pueblo de Dios, el pueblo judío, se para enfrente de esa pared, enfrente de ese muro, y le ora al Señor por sus pecados, por sus errores, por la necedad de su pueblo. Y escribe su oración en un papel, un papiro. Hace un rollito y lo mete en uno de los agujeros de su muro. Y después se va a su casa. ¿Por qué razón? Porque el pueblo de Israel está esperando que el Señor restaure su casa otra vez. Ellos esperan a su Mesías. Su Mesías ya vino y restauró a los gentiles, a nosotros, y nos ha dado una casa para que le adoremos. Y el Señor mandó esto, el coronavirus, porque quiere purificarnos, quiere limpiarnos. El Señor quiere habitar en su casa otra vez. Amén. ¿Cuántos hermanos? Póngase de pie. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana quieren que el Señor una vez más ocupe su casa? Amén. Ocupe su corazón. Cierre sus ojos en esta mañana, hermano, por favor. Yo no los estoy viendo como en servicios anteriores, en años anteriores. Yo les decía, hermano, no dejen los ojos abiertos, ciérralos. Al cerrar nuestros ojos podemos ver al Señor. Sí, Señor, por favor. Al cerrar nuestros ojos Señor. podemos ver nuestra condición de pecado. Señor. Al cerrar nuestros ojos podemos decirle, Señor, perdóname. Señor, perdónanos, hemos fallado, Por favor. hemos pecado contra el cielo y contra ti, Señor. No somos dignos de ser llamados tus hijos. Señor, necesitamos que tú limpies y purifiques esta casa, mi casa, mi corazón, para que tú habites otra vez en tu casa, Señor. Oh, Señor, por favor, toca nuestros corazones esta mañana. Salvador eterno. Oh, Padre, por favor. Nuestros corazones, Señor. Oh,
haya una morada extendida aquí, morada para la gloria de Dios. Levantaré mis manos en adoración. Sea yo la morada de Dios. Que tu gracia permanezca, tu gloria resida en el lugar donde encuentre hoy. Levantaré mis manos en adoración. Sea yo la morada de Dios. Que tu gracia permanezca, tu gloria resida en el lugar donde encuentre hoy. Levantaré mis manos en adoración. Sea yo la morada de Dios. Señor, que pongamos nuestros ojos en tu Hijo amado, Sí, Señor. para que las cosas de este mundo pierdan su valor en nuestros corazones, Sí, Salvador. Por favor. para que las cosas de este mundo se desvanezcan, sean eliminadas de nuestro corazón, Señor. Sí, Padre. y que no haya nada que nos estorbe en este tiempo de Por encierro, favor, Señor. en este tiempo en el que tú nos estás purificando, Señor, nos estás librando de tanto mal, Señor. Sí, Padre. Por favor, te lo pedimos en esta mañana, por Cristo Jesús. Amén. Gracias. El Señor les bendiga, hermanos, amados de nuestra iglesia cristiana de Belén, de Antigua y de Tecpán, y que podamos ser guiados todo este tiempo. Quizás van a haber más semanas de cuarentena, quizás va a haber más tiempo de toque de queda, pero que lo veamos como de parte del Señor. No nos aflijamos, solo oremos, porque en el periodo donde podemos salir, oremos que el Señor nos dé un trabajo para poder salir a trabajar, protegiéndonos, sí, con mascarillas, lavándonos las manos con alcohol.